Bienvenidos mis hermanos y amigos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana, Emmanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana presento un devocional titulado A pesar de todo, ¿dónde está tu fe? Por lo cual les pido pongan su atención a este tema, ya que será de edificación para cada una de nuestras vidas. Vamos a dar inicio a este tema. A pesar de todo, ¿dónde está tu fe? Es una pregunta retórica y un tema común en la espiritualidad que cuestiona la persistencia de la fe ante dificultades, crisis o pruebas, recordándonos que la fe se demuestra y se fortalece en la adversidad, encontrando su lugar en Dios como refugio y guía, incluso cuando no hay respuestas inmediatas, y se manifiesta en perseverancia, esperanza, confianza en que Dios cumplirá su propósito. En la palabra de Dios, las Escrituras ofrecen esperanza al aliento y modelos de fe inquebrantables, como los testimonios de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 15, y en el libro de Lucas 22, 32, ¿qué nos dice? Vamos a empezar. La sabiduría que viene de Dios en el libro de Santiago. Vamos a ver el versículo 2 y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas no tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sino que os falte cosa alguna. En el versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. En el versículo 6 nos dice: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. En el versículo 7 nos habla: no piense, pues, ¿quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor? En el versículo 8 también nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el versículo 9 también: el hermano que es humilde condición, gloríese en exaltación. Y en la 10 dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. En el versículo 11 nos dice: porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas, soportando las pruebas. Dice en el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que aman. En el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y en el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido de luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. También vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas 22, 32, en donde nos dice: Jesús anuncia la negación de Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Conforme a lo que hemos leído y interpretamos el mensaje, quiero hacerte una pregunta, mi hermano o mi hermana que nos escucha.
o amigo que nos oye, ¿dónde encontrar esa fe? La fe la podemos encontrar en la crisis, porque es donde hay dificultades. Es un lugar para aprobar, refinar tu fe y no para perderla. Otro punto es la confianza en Dios. A pesar de todo, Dios está contigo. Él es tu refugio y tu guía, como dice los Salmos, el Salmo 73, versículo del 23 al 28, y Salmos 46, versículo del 1 al 9. Esto nomás lo hago mención para que ustedes lo puedan investigar y puedan analizar lo que es este punto en la confianza de Dios. Vamos a ver lo que es el Salmo, vamos a ver lo que es el Salmo 73, para que lo analicen y lo veamos. Versículo del 23 al 28. Salmo 73, versículo del 23 al 28. Dice la palabra: el destino de los malos. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y en el versículo 24 me dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. En el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. En el versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en el versículo 27 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Y en el versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas mis obras. Fíjate cómo nos habla el Señor en la confianza de Dios. Veamos qué nos dice el Salmo 46, versículo del 1 al 9, que también nos habla dónde encontrar esa fe. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En el versículo 3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En el versículo 4 dice: el río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y en el versículo 5 dice: Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y en el versículo 6 dice: bramaron las naciones, titubieron los ríos, Dios, él su voz, se derritió la tierra. En el versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el versículo 8 dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Y en el versículo 9 dice: ¿qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Hermanos, esta es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios para mantenernos fieles y firmes en este caminar. Otro punto es la perseverancia. La fe es la certeza de lo que se espera. Debes seguir creyendo y caminando en ella incluso cuando no ves resultados. Otro punto es la esencia. En esencia, tu fe está donde la pones. Esto nos dice que en la confianza en de que a pesar de las tormentas, Dios tiene el control y actuará, fortaleciendo tu paciencia y carácter para que seas perfecto
y cabal. Conforme a este tema, hermanos, a pesar de todo, ¿dónde está tu fe? Te pregunto. A pesar de todo, ¿dónde está tu fe? Hubo varios personajes bíblicos que vivieron situaciones de prueba extrema. Muchos mantuvieron su fe a pesar de las circunstancias. Veamos algunos ejemplos notables que son, por ejemplo, Job, un hombre justo que perdió todas sus posesiones, su familia, su salud, pero se negó a maldecir a Dios manteniendo su integridad y fe. Abraham, se le pidió sacrificar a su hijo Isaac, y una prueba inmensa de obediencia y confianza en la promesa de Dios. Otro fue José el soñador, vendido como un esclavo por sus hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, y finalmente llegó a ser una figura poderosa, demostrando la fidelidad de Dios a lo largo de sus sufrimientos. Otro lo podemos ver con David, perseguido por el rey Saúl y enfrentando numerosos peligros. David a menudo expresaba su fe y confianza en la protección de Dios a través de los salmos. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se mantuvieron firmes en sus creencias a pesar de enfrentarse a un foso de leones o a un horno ardiente por negarse a otros dioses. Y por último podemos ver a Jesús. En la víspera de su crucifixión, Jesús oró con profunda angustia, pero finalmente aceptó la voluntad de Dios, mostrando una fe inquebrantable en su misión divina. Estos personajes, hermanos, son a menudo citados como ejemplos de resiliencia y fe inquebrantable frente a la adversidad. Hermanos, tú, conforme a esta fe que hemos estado hablando, ¿cómo has vivido tu vida para mantenerte firme y fiel a lo que Dios nos dice en este pasaje, en este tema? Este es el mensaje que les traigo para que tú lo analices, lo veas y puedas seguir adelante sin titubear, como los pasajes de esos personajes que confiaron en el Dios vivo.